Este es un momento balsámico para mí y lo va a ser para usted. Están aquí, como todos los jueves, mis queridísimos Rodrigo Elizarrarás y Cristina Rivas para hablar de la agenda de riesgos. Y creo que hoy sí, más que nunca, nos urge su voz. Yuri. Nos urge su voz. Muchas gracias, Yuri. Me imagino que ya traen el tema, es obvio, ¿no? Está cantado. La emergencia está encima, ¿no? Yo creo que estamos justo no enfrentando un tema de riesgo, sino un tema de amenaza inminente, en el cual hay que tomar decisiones todos los días de manera coordinada, efectiva, contundente y con comunicación pues muy amplia para la población, para los ciudadanos, para pues todas las dependencias. Estamos ya, y como habíamos advertido hace un par de semanas cuando Cristina estuvo aquí, de frente a la crisis de coronavirus expandiéndose ya por el continente americano, que se había tardado en llegar, ciertamente. La verdad es que somos de los últimos territorios en que nos llega esta pandemia. Pero independientemente, y por supuesto que eso es el tema prioritario, el de la salud humana, como ya lo habíamos mencionado hasta también hace un par de semanas, creo que también tenemos que ver hoy el ángulo de la parte económica y las afectaciones a la economía que va a tener esta crisis junto a otras crisis que están, digamos, empalmándose una sobre otra. Una es la del petróleo y la caída de los precios, está subiendo el dólar y entonces nos va a afectar el tipo de cambio, y las transacciones comerciales, está un entorno internacional pues adverso y ya teníamos un escenario de crecimiento muy bajo. Por lo tanto, esta acumulación de efectos sobre la economía nacional debe también poner en riesgo y en la máxima alerta, digamos, al gabinete económico para tomar las medidas necesarias, adaptarse rápido y hacer un escenario distinto, ¿no?, al que teníamos pensado. Ahorita ahora sí que vuelta de tuerca de adaptación es urgente y necesaria. Totalmente. De hecho, estamos bien preparados en estos momentos. Todavía contamos con cobertura, quizás no la que teníamos al inicio del sexenio, pero esperemos que sea la suficiente como para poder afrontar tanto esta pérdida de ingresos por la parte de el petróleo como las afectaciones económicas en la actividad económica que va a generar el coronavirus. Algunas industrias particularmente son las más afectadas y que además son las más importantes para el país. Uno es el turismo. Pues ya suspendieron el tianguis turístico. Así es. Cosa que ahorita lo comentaba con Mauricio Flores en el bloque anterior. O sea, suspenden el tianguis turístico, pero no suspenden el Vive Latino que se lleva a cabo mañana. Yo soy fan, hombre, de los festivales de música. O sea, yo iba a ir al Vive Latino, evidentemente, como todos los años. No voy a ir. Y el tema aquí es que quienes decidan sí ir, ¿saben qué? Háganlo con toda la precaución del mundo, que se laven las manos, todo eso, pero perdón, te interrumpí, horrible. No te preocupes. Sí, no, de hecho, toda la cuestión de las concentraciones es un tema que todavía está en discusión. Es muy probable que en las próximas horas sí veamos un movimiento en ese sentido, ya que ya tanto universidades como algunas empresas, algunos negocios ya empiezan a tomar medidas provisionales, el caso del TEC de Monterrey, que yo creo que es bastante emblemático, ¿no?, de eliminar las clases presenciales en todos sus campus prácticamente hasta Semana Santa. O sea, es una medida bastante contundente. TEC de Monterrey, ninguna otra hasta el momento. Así es. Algunas otras compañías ya están empezando a pedirle a sus empleados que se mantengan en home office. No sé si hayan visto recientemente Aeroméxico, precisamente la aviación puede ser una de las más afectadas. De por sí, la situación de las aerolíneas en México ha estado un poco endeble en los últimos años. Aeroméxico lanzó un comunicado que me pareció bastante interesante, alertando a la población, o más bien motivando a la población a no tener miedo, ¿no?, explicando todas las medidas de sanidad que están tomando en los vuelos, ¿no?, desde estar continuamente haciendo una desinfección de los espacios, revisando que los pasajeros no tengan ninguna clase de síntoma, el activar inmediatamente los protocolos de contingencia. Ese es un mensaje que es bastante contundente de una empresa de decir, estoy haciendo mi parte, entonces no entremos en pánico porque finalmente las líneas aéreas van a sufrir bajas importantes en el flujo, sobre todo si llegamos a la etapa del cierre de fronteras. Ahora, ¿qué opinan ustedes de las aerolíneas que están? Porque evidentemente ahorita los vuelos están baratísimos, sobre todo a Europa, ¿no?
¿Es responsable hacer eso? Yo creo que están tratando, no ser responsable, pero están tratando de salvar el pellejo que justo está como reflejando Cristina. Una crisis de por sí es muy apretado ya los márgenes. Responsable, ya sí pondría un tema ahí. Creo que es responsabilidad de cada uno subirse o no a un avión. O sea, eventualmente te van a terminar, a lo mejor muy probablemente por cancelar tu vuelo. O sea, la verdad, es alta probabilidad que te lo cancelen. Por el otro lado, pues bueno, creo que las empresas hacen lo que pueden por tratar de tener un margen ahí en estos momentos. Sí, lo que se está evitando es una paralización de la economía. Quizás una ralentización no sea tan mala, pero parar la economía sí puede generar una crisis bastante fuerte en muchos frentes. Entonces, tienes que mantener una actividad económica más o menos aceptable como para poder sostener. Estamos hablando de que China anunció ayer que ya llegó a su pico más alto, que ya empieza el descenso del número de casos. Entonces, muy probablemente estamos hablando de que la crisis por enfermedad específicamente dura alrededor de un par de meses. Entonces, tienes que aguantar 2 meses de contracción económica, ¿no? Si a eso le sumas lo que está sucediendo con el petróleo, si a eso le sumas el tipo de cambio, la crisis de la bolsa que están viniendo aparejadas, pues el entorno está apretado. A esto le sumas que lo que habíamos mencionado cuando hicimos la agenda de riesgos a principio de año, el gobierno federal de por sí ya traía un margen de maniobra bastante estrecho, un gasto bastante restringido, pues esta situación le mete más presión, sobre todo cuando recientemente estás anunciando que tus megaproyectos los vas a financiar enteramente con recursos del gobierno. Cada vez estás estrechando más tu margen de maniobra. Sí, y en ese escenario me preocupan en particular 2 cosas. Justo el hacer las adaptaciones necesarias al presupuesto público, porque ahí es necesario entender el nuevo contexto, hacer los ajustes. Quizá y ya se está hablando de, entonces a lo mejor es necesario también este año hacer una reforma fiscal, dado lo que puede venir más adelante. Y el segundo tema de preocupación es el de... Hay una suerte de resistencia del gobierno a llegar a unas medidas drásticas tan pronto como sucedió con la crisis de H1N1, es decir, empezar a cerrar todo y hacer... ¿Por qué? Hombre, Por la afectación económica. Ni siquiera han querido lanzar campañas, ojo, bajo el argumento así en corto, bajo el argumento en corto de no querer provocar pánico. Exacto. O sea, el argumento del gobierno o de algunas personas en el gobierno es, no, es que no hay que provocar pánico. Por supuesto que detrás de eso está todo el tema económico, ¿no? Cuando tienes proyecciones económicas que ya antes de coronavirus no eran alentadoras, o sea, de 0%, por supuesto que han de decir, pues nos vamos a ir a negativos. Ahora, ¿se vale o se debe o se puede sacrificar crecimiento económico en aras de la salud? Yo personalmente opino que sí, como se hizo en su momento con el H1N1, pero igual estoy diciendo una burrada, los expertos son ustedes. No, coincido, o sea, hay que tomar las medidas necesarias para contener bien en el momento adecuado la crisis de salud pública, es un hecho. Porque además el problema que va a generar... Luego te sale más caro no atenderlo y no prevenirlo, ¿no? El problema que está sucediendo en países del primer mundo, con sistemas de hospitaleros bastante mejores que los nuestros, es la saturación de los servicios y la falta de provisión de ciertos medicamentos y de material médico. Eso es lo que está generando la crisis. Entonces, en efecto, tienes que tomarla en el momento oportuno. Me parece que puede ser en estos días tomar las medidas drásticas. Es oportuno todavía, hoy, mañana. ¿Qué serían cuáles? Que evitar, exacto, los eventos masivos. Evitar, pues sí, quedarnos en casa. Empezar a tener el menor contacto humano, sobre todo en una ciudad de esta magnitud, ¿no? O sea, donde aquí podría expandirse fácilmente con este tipo de eventos. Los eventos deportivos se han estado clausurando, o más bien cancelando en muchos países. Lo que decía Cristina de pues, reducir, al menos en aquella época, menos de la mitad de la gente iba a las oficinas. ¿Te acuerdas que muy poca gente, se redujo como a 1/3 de las personas que empezaron a ir a oficinas? Cualquier pequeño síntoma es mejor quedarse en casa. Las escuelas, yo ya veo hoy anuncios de muchas escuelas ya también tomando las medidas necesarias, todavía no cerrando todas, pero ya elevando la alerta, me parece bien. Y el otro tema es... Tampoco puedes tú salir muy temprano a dar esta alerta de control, dado que sabes que a lo mejor, digamos,
sí elevarías demasiado la alerta de riesgo cuando no es el momento adecuado. Entonces también yo creo que hay que medir, y es una medición fina Pero la de cuál es el campaña, a mi momento. juicio, la campaña de prevención ya se tardaron. Fíjate que la campaña ya lleva, se tardaron. a nivel de dependencias de gobierno, sí me he dado cuenta que lleva más de 2 semanas la campaña diaria en correos, en pósters. Pero como si tuviera la gente internet todo México. No, ahí tienes razón. Por favor. Es O eso. sea, la neta. Sí. O sea, sí, la verdad ahí hay que ser muy responsables. Tenemos que llegar, el gobierno de México tiene que llegar, o el sector salud del gobierno mexicano tiene que llegar a todas las casas en todos los horarios. Porque, insisto, no basta con los noticieros, no basta con la mañanera y no basta con la nocturnera. Y mucho menos con Twitter, ¿no? O sea, la neta. Totalmente. Ahora bien,